Bien, bueno, entonces tengo el gusto de presentarles a Edwin Fabián Sánchez, profesor de la carrera. En este momento está con tecnología electrónica, me está acompañando en circuitos de corriente alterna y ahora en introducción a ingeniería va a estar con ustedes en, desde la próxima semana en adelante hasta el final, trabajando en el proyecto de semestre, de primer semestre, digamos. Edwin, como escucharon ahora, es egresado del programa de Ingeniería Electrónica aquí en Javeriana Cali 2008. También hizo su maestría por medio yo creo que fue de las primeras dobles titulaciones, no sé si, yo creo que sí, yo creo que fue las primeras dobles titulaciones con el Politécnico de Turín en el La 2010, segunda entonces, generación. ¿la cual? Segunda generación. Segunda generación, muy bien, de la doble titulación, máster en Ingeniería Mecatrónica. Se especializa en proponer soluciones tecnológicas a la industria, siempre con deseos de innovar y aplicar los fundamentos de ingeniería. Muy bien. Eh, Durante su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes cargos como ingeniero en compañías tanto nacionales como internacionales, donde ha realizado importantes aportes en el ámbito de la automatización, control de procesos, robótica industrial, entre otros. Ha estado vinculado con Javeriana desde el 2015 como profesor a la cátedra y actualmente es director de ingeniería de la compañía Santex, que es un emprendimiento en automatización industrial en la región. Así que digamos que con Edwin se reúnen varios aspectos que me parece muy interesante que ustedes también aprovechen y le saquen provecho. Es egresado, aprovechó la movilidad internacional con Italia, es emprendedor, es profesor eh, y digamos que como todo emprendedor pues tiene ese espíritu y esa chispa que pocos tienen y que yo creo que ustedes quisieran también en algún momento aprovechar y sacar a flote. Así que Edwin, muchas gracias pues por aceptar esta invitación y nada, vos ya sos el dueño y amo de este espacio. Bueno, muchas gracias por la introducción, Luis. Sí, me compartes allí para compartir pantalla. Digamos que pues, la charla le preguntaba ayer a Luis más o menos cómo debía ser, que vi que las otras personas habían hecho una presentación. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una charla un poco más interactiva, digamos que compartirles mi experiencia. Como lo decía, pues he tenido la oportunidad como ingeniero de desempeñarme en diferentes áreas. He pasado por ser ingeniero de mantenimiento, he pasado por ser investigador y actualmente emprendedor e ingeniero. Entonces, digamos que la vida me ha dado como la oportunidad de moverme en esos diferentes ámbitos y sacar lo bueno de cada uno de ellos. Como decía Luis, pues yo soy egresado de la Universidad Javeriana, ingresé en el 2003 y salí en el 2008. En ese momento se estaban abriendo las movilidades, existían dos programas de movilidad, uno era con Stanford, que se hacía un proyecto en cooperación, y estaba la del Politécnico de Turín. ¿Sí? En el 2007 se fue la primera generación, en el 2008 me fui yo, que era la segunda generación. Digamos que llegamos a una ciudad en donde habían aún muy pocos colombianos para esa época. Hoy en día somos cientos de colombianos allí haciendo historia. Algo muy bonito que nos tocó hacer a nosotros fue eso, abrirle como el espacio a las personas que de allí en adelante comenzaron a irse a estudiar allí. Digamos que siempre fuimos alumnos que resaltaron en cada una de nuestras carreras. Aparte de lo profesional, la parte del crecimiento personal fue enorme para nosotros. Aprender una segunda lengua o una tercera lengua que en Colombia pues no es muy utilizada. Sin embargo, cada lengua te abre muchas más posibilidades. A mí actualmente en lo profesional, pues saber italiano en Colombia, hay muchísima maquinaria italiana, máquinas de producción. Eso a mí me ha permitido pues llegar mucho más fácil al mercado y tener partners en el exterior que nos permitan seguir creciendo. O sea que de todas esas experiencias he ido rescatando cosas. Después de que salí del Politécnico, bueno, en el Politécnico de Turín estudié ingeniería mecatrónica. Eh, Hice mi tesis de maestría con el Centro de Investigación FIAT. Allí me agregaron como investigador y comencé a trabajar en un proyecto de la Comunidad Europea que era un bus autosostenible
y yo estaba agregado al departamento de automática, de pilotos automáticos. Allí mi tesis de grado, mientras trabajaba allí, fue hacer un piloto automático para un bus articulado, algo así como los buses que vemos del mío, que son doble vagón, que era un bus de 12 metros de envergadura. Ellos estaban buscando hacer un bus inteligente en el 2009, hablo ya hace un par de años, y allí yo fui el encargado de diseñar, construir e implementar ese piloto automático. Una vez salgo de allí, egreso como magíster y eso me da la posibilidad de ejercer la profesión en Italia y comienzo a trabajar para una compañía del grupo de la Fiat. Allí desarrollábamos los robots de las líneas de ensamble de carros, Comaut se llama. En Colombia no hay muchos robots Comaut, sin embargo en Europa y en el mundo giran mucho por el tema del ensamble de líneas. Eso nació como una división de Fiat y por eso es que se centran en toda la parte de soldadura, pintura, etc. Yo allí estaba en el departamento técnico, construyendo cabinas y controles para ese tipo de robots. Allí estuve hasta el 2013, en donde decido regresar a Colombia. Digamos que no fue una decisión fácil. Todo mi entorno me decía, estás loco, ¿cómo te vas a regresar a Colombia? Tienes un buen empleo, ganas bien, se trabaja poco, digo yo. Pero pues hay otras cosas que pesan mucho. La familia para mí pesaba en ese momento. No solo sentía que ya había viajado, ya había paseado, ya había estudiado, y era momento como de comenzar a cerrar eso y regresar al país a contribuir en parte de eso que se formó allá. Finalmente estuve 5 años en Italia, considero que fueron los mejores años de mi vida, tanto de crecimiento profesional como personal. Aquí es donde los motivo desde ahora a proyectarse, salir del país y tener ese intercambio cultural nutre muchísimo y ayuda mucho en el desarrollo de la profesión. Como les decía, para mí Italia, aparte de haber estado en una muy buena universidad, fueron los contactos, fueron la lengua, fue aprender una manera diferente de trabajar y de ver las cosas. Para nosotros los colombianos cuando llegamos allá era o chocaba mucho el modelo educativo que se maneja allá. Nosotros veíamos un curso y en los cursos no existían quizzes, no existían laboratorios, no existían informes, sino que nos jugábamos la materia con un examen del 100% al final. Eso para nosotros, que íbamos de la Javeriana, en donde la nota es gran partida y uno puede irse recuperando, ¿sí? Conforme avanza el semestre o ir llevando notas parciales, pues llegar a enfrentarnos a un modelo, primero que era en otra lengua, segundo, habían muchos exámenes orales, en donde a veces es mucho más difícil expresar las ideas, y 100% de la materia, pues chocaba mucho. Pero digamos que nos fuimos adaptando al modelo, fuimos aprendiendo el por qué el modelo europeo es mucho más teórico y el componente práctico versus lo que nosotros estamos habituados en Colombia es menor. Pero comenzamos a entender eso y a sacar ese provecho y finalmente logramos sacar los resultados adelante. La maestría duraba 2 años, en lo personal logré sacarla en 2 años, digamos que fruto de entender y acoplarnos a ese modelo. Si alguien tiene una pregunta puede interrumpirme en cualquier momento, ¿no? Que no suene esto un monólogo. Allí les comparto una pantalla, digamos que este es el brochure de mi compañía. Ahorita Luis lo decía, pues que yo decidí emprender, digamos que a lo largo de la experiencia que he acumulado en estos años, pues considero que podía crear un emprendimiento para contribuir en el desarrollo de la región y del país. En esta primera página, digamos que se describe lo que ha sido mi trayectoria profesional, ¿sí? Y digamos que de allí nace que yo pueda ofrecer estos servicios y productos a la industria. De pregrado tengo ingeniería electrónica, pero como maestría tomé mecatrónica, haciendo varias modificaciones a mi currículo, digamos que me lo permitían hacer allá, y finalmente vi muchos cursos de mecánica. Yo consideraba que si quería trabajar en control y automatización, pues tenía que fortalecer mucho más ese tema de la mecánica y poder entender cómo funcionaban los sistemas mecánicos, la hidráulica, la neumática,
engranajes, etcétera, que eran finalmente los elementos finales de control. Entonces, actualmente pues, me dedico a dar consultorías. Digamos que el estar entre una compañía y otra nos permite estar aprendiendo todos los días de modelos de producción diferentes, de filosofías. Hay algo que se utiliza hoy mucho que se llama mejoramiento continuo. ¿Sí? En las compañías hoy en día existen cargos en donde ingenieros se dedican a estar buscando el mejoramiento. Entonces todos los días busco, yo hago esto bien, pero quiero hacerlo mejor. Cada vez queremos hacer más, siendo más amigables con el ambiente. Digamos que es una variable que hace unos años no cobraba tanta importancia. Hoy por hoy sí, todo lo que hacemos tiene que ser amigablemente. Entonces, allá apoyamos haciendo consultorías, llevando conocimiento de un lado a otro, etcétera. En el tema de la automatización, pues el core de nuestro negocio, ¿sí? Ayudar a que los procesos se vuelvan automáticos, siempre con una responsabilidad social. Cuando yo empecé a trabajar hace unos años, la automatización, pues era algo que no era muy bien visto, sobre todo en la mano de obra no calificada. Uno llegaba y uno era el villano de la compañía, porque se relaciona automatizar con desempleo. ¿Sí? Llega una máquina y ¿cuántos nos vamos? Entonces, digamos que desde este enfoque y uniendo lo que es la consultoría con la automatización, lo que nosotros buscamos es llevarles ayudas a la parte operativa para que produzcan mejor y con calidad. Una máquina nos permite hacer los procesos siempre iguales, con variaciones mínimas, y eso se traduce en calidad. No buscamos que una máquina reemplace operarios. Siempre lo llevamos la idea es que son ayudas para mejorar y obviamente genera también empleos de mano de obra calificada. El tema de la robótica, de unos 10 años para acá, la robótica viene incursionando fuertemente en lo que es las ayudas tecnológicas. Anteriormente los robots eran unas máquinas seguramente peligrosas, tenían unos encierros enormes para poder interactuar. Hoy en día ya hablamos de robots colaborativos. Son robots muy pequeñitos que pueden estar siempre trabajando de la mano de un humano y son intrínsecamente seguros. Entonces, siempre nos están dando un apoyo, pero dejan de ser peligrosos. Diseño, digamos que esto es algo que me dejaron los italianos. En Colombia, desafortunadamente, la ingeniería, dependiendo en lo que nos desempeñemos, pues nos permite estar diseñando todo el tiempo, mejorando, etcétera, etcétera. Yo he tratado de traer esas experiencias de lo que es el mundo de los italianos. En Italia, cada compañía de garaje hace unas máquinas supremamente buenas, con una ingeniería de detalle. Entonces hemos construido, he tenido la oportunidad de construir diferentes máquinas hechas en Colombia, made in Colombia, digo, con tecnología italiana. Al final el core siempre está allí y esto nos ha permitido reducir costos. Obviamente producir aquí es un poco más económico. Además los tiempos de entrega, ¿sí? No tenemos que hacer todo ese viaje, tenemos el soporte local. Y pues hay compañías que han creído en nosotros y tienen máquinas colombianas funcionando de la mano de máquinas del exterior. Y bueno, eso está muy relacionado al final de diseñar y construir esas máquinas, ¿sí? Entonces hacemos desde la parte mecánica, toda la parte mecánica, el corte, la soldadura, etcétera, hasta automatizar, colocar sensores, colocar accionamientos, servomotores, PLCs y todos esos elementos de control para finalmente echar a andar una línea. Digamos que esta página describe mucho lo que ha sido la trayectoria académica y profesional mía, y a eso me dedico. Me gustaría que me hicieran preguntas. Edwin, ¿cómo ha sido la interacción con proveedores de la región? Y no solamente proveedores de dispositivos electrónicos, sino proveedores de materiales y otros ingenieros que te ayuden a resolver problemas de diseño o lo que necesites, incluso mecánicos y no solamente eso, sino civiles en general. Sí, pues mira, esto, cuando uno decide estudiar ingeniería, definitivamente tiene que volverse integral y buscar siempre la interdisciplinariedad. Finalmente, te decía ahorita, yo era ingeniero electrónico, pero me gustaba la automatización. Entonces detecté muchas falencias en lo mecánico. Entonces yo lo supe así. Sin embargo, hoy por hoy me sigue pasando. Ejemplo,
A raíz de la pandemia, mis clientes migraron mucho hacia el tema farmacéutico, nos hemos enfocado mucho en el tema farmacéutico, pero pues yo de química no tengo ni idea, ¿sí? Entonces allí tengo que comenzar a buscar colegas, ingenieros químicos, ingenieros de proceso, que nos ayuden a resolver muchos problemas. Entonces nosotros siempre estamos buscando ese partner para ese proyecto que finalmente él como ingeniero químico no logra resolver solo, yo como ingeniero de control no logro resolver solo. Entonces digamos que hay partners en las diferentes áreas de la ingeniería que siempre nos están apoyando. Digamos que los mecánicos, sí, desde la persona que monta y tiene, cuando uno está haciendo diseño, pues yo soy de las personas que me gusta preguntarle al que construye, al que lo monta como tal, porque uno a veces obvia cosas que para uno desde un CAD, ¿sí? Desde el papel es muy sencillo. A veces a nivel constructivo esa cosa es compleja. Entonces, siempre estamos haciendo ese feedback de las diferentes áreas para ir mejorando. Con los químicos lo mismo, por ejemplo, necesito hacer un trasiego de alcohol, qué consideraciones puedo tener, esto puede quedar en una tubería, etcétera. Cosas que nos ayuden a minimizar siempre el error. Los muchachos cuando estemos viendo los métodos de diseño, etcétera, van a ver que uno siempre está indagando y uno tiene que hacer y hacer y hacer y hacer preguntas. A veces suenan preguntas bobas, a veces son muy profundas, pero que generalmente nos reducen la posibilidad de fracasar, ¿sí? O hacer reprocesos. Finalmente los ingenieros resolvemos problemas y creamos problemas que tenemos que resolver, pero hacer un muy buen cuestionario a los stakeholders o a los clientes, pues nos ayudan a minimizar y sobre todo a los expertos, ¿sí? Cuando uno va a automatizar un proceso, yo no sé hacer papitas, yo no sé hacer jabones, yo no sé hacer pastas, pero digamos que tenemos el conocimiento para preguntar y finalmente ayudarlos a que se hagan pastas, papitas, jabones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se busca siempre ser íntegro y buscar apoyos. Buscar apoyos. En la región hay muy buenos profesionales de diferentes trayectorias. Uno se apoya mucho en personas que por años han trabajado en una compañía, conocen muy bien de un proceso y cuando se jubilan, muy chistoso porque uno ve generalmente señores ingenieros de 50, 60 años jubilados y montan compañías de consultoría, porque es que son expertos en algo, lo hicieron durante 30, 40 años y pues ese conocimiento hay que aprovecharlo, ¿sí? Esas personas son las que normalmente uno busca cuando emprende un nuevo proyecto. En la región hay muy buena industria. Vemos que el Valle del Cauca somos privilegiados porque tenemos muy buena industria. Entonces la demanda de ingenieros, de servicios, etcétera, es muy buena. En cuanto a proveedores, pues generalmente lo que nosotros utilizamos es todo importado, digamos que por la complejidad que se tiene y la robustez que se busca, ¿sí? Que casi toda pues la tecnología que montamos es importada. Entonces tenemos proveedores en Alemania, Italia, Estados Unidos, etcétera. Y lo que buscamos siempre en nuestros diseños es integrar. Básicamente somos integradores de esa tecnología. Ya, bien. ¿Qué otro por allí? Pregunten, muchachos, ustedes están en primer semestre, tienen todavía todo por delante, pero es una bonita oportunidad de empezarse a proyectar, ¿sí? A veces uno entra a ingeniería electrónica y uno ya tiene algunas afinidades. Entonces hablábamos ahorita con Luis, ¿no? Las comunicaciones, el control, la mecatrónica, la biomédica. Muchas veces también uno empieza a descubrir eso y empieza a darse cuenta que como que eso no le gusta tanto y comienza a irse por otras ramas. Entonces es bueno uno hablar con personas que llevan ya con una trayectoria, que de pronto le ayuden a uno a solucionar esas inquietudes y lo ayuden a uno a proyectarse. A veces uno llega, o me pasaba, que tenía compañeros que llegaban a 10º semestre y todavía no había si les gustaban comunicaciones o el control. Y finalmente los marcó su primera experiencia profesional. Entonces, cuando hicieron su práctica, los que encontraron en mantenimiento hoy en día son ingenieros de mantenimiento. Los que encontraron en comunicaciones hoy en día trabajan con comunicaciones. Entonces, esa primera experiencia marca mucho. Entonces, allí la invitación, pues a ustedes todavía les queda una trayectoria un poco larga,
Pero la invitación es que si ustedes ya tienen afinidades y cuando lleguen a ese momento no acepten una práctica solo por cumplir y obtener los créditos para graduarse, porque ténganlo por seguros que esa primera experiencia profesional va a marcar la trayectoria que ustedes tengan de allí en adelante. Edwin, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la principal como demanda de tu empresa? O sea, las personas, ¿qué es lo que más te piden que soluciones o pues en todas esas ramas de consultorías, automatización, robótica, diseño, fabricación, ¿qué es lo que más, qué es la problemática que más se ve o hacia qué público van enfocado? Ya, bueno, muy buena pregunta. Mira, generalmente, de hecho, digamos que el lema de nuestra compañía es soluciones integrales o soluciones tecnológicas. Entonces, lo que nosotros buscamos es solucionar con tecnología diferentes problemas, generalmente en el ámbito productivo. Entonces, los ingenieros de procesos, los ingenieros de mantenimiento o los ingenieros de proyectos en las compañías, digamos que son como nuestro primer contacto en las organizaciones. A veces ellos nos contactan porque tienen una problemática conocida o a veces nosotros con la experiencia creamos esas necesidades o digamos que los llevamos a, miren, aquí ustedes pueden hacer esto para producir más, pero todo está encaminado a aumentar la productividad de las compañías. Digamos que eso es lo que buscamos con nuestras soluciones. Y para eso tenemos muchos productos. Entonces, desde, por ejemplo, para aumentar la eficiencia energética, desde cambiar motores que tienen arranques directos y ya son obsoletos por un variador de velocidad que permita que el motor arranque con unas rampas bajitas. Eso es una solución sencilla que aún se ve mucho para optimizar los temas energéticos y que ayudan en la productividad. ¿Cómo? Podemos tener una solución de diseñar una máquina, por ejemplo, de empaque automático. Entonces, 6 personas que tienen hoy en día problemas de salud ocupacional porque están cargando todo el día, estivando a mano, poder ofrecerles una máquina, un brazo robótico que tome los paquetes y los meta en una caja, ¿sí? Siempre va a existir el operario que tiene que alimentar los envases, que tiene que alimentar las cajas, recibir las cajas, pero se reducen esas acciones. En nuestros productos son de todo tipo y como les decía, nosotros buscamos integrar tecnologías. Entonces, lo que estamos buscando siempre es cómo integro, qué integro con qué, para aumentar la productividad de la compañía. De hecho, nuestro lema es Santer se compromete con el éxito de su negocio. Entonces, lo que nosotros siempre estamos buscando es innovar. Nos toca estarnos actualizando constantemente, asistiendo a ferias, etcétera, para ver qué está pasando en el mundo en este tema. Digamos que la investigación nuestra no se parece a lo que es la investigación, por ejemplo, en las universidades, en donde ya hay un fin y se le puede invertir muchas horas a eso, sino que tenemos una investigación global en donde estamos mirando nosotros a raíz o los resultados de sus investigaciones, cómo los tomamos, cómo los adoptamos para nosotros poder transferirlo a las compañías. Digamos que eso es una gran diferencia de las compañías colombianas y, por ejemplo, las compañías, voy a hablar de Italia porque no conozco el resto de Europa cómo lo hace, pero las compañías tienen tiempo de reinvertir en investigación. Entonces, parte de su ganancia o de su utilidad la reinvierten en investigar y por eso es que nosotros vemos que las compañías crecen, crecen y crecen. Cuando yo estuve en Fiat, por ejemplo, el proyecto de mi tesis tenía un presupuesto de 2 millones de euros y al final pues, se buscaba que muchas personas investigáramos allí. Algunos logramos implementar otras cosas, otros no lograron llegar a una solución, pero ese es un resultado válido en la investigación. A veces uno investiga y finalmente descubre que lo que uno tenía en mente pues no es posible, porque no existe aún la tecnología, no existe la capacidad, etcétera. Y eso se permiten hacerlo grandes compañías y por eso es que estos países están desarrollando. Nuestro país tiene que llegar a eso, a incentivar que las compañías empecemos a invertir en innovación y desarrollo, porque eso es lo que va a permitir que crezcamos como nación y dejemos de ser, digamos, que un país del tercer mundo para poder empezar a implementar tecnologías y que nuestras compañías liberen tecnología al mundo. Vale, muchas gracias.
Vale, Sergio. ¿Quién más? Ana, David, Fernando. Profe, es que yo tenía como curiosidad, más bien es como en tu empresa. O sea, cómo logras, no sé, porque si tú eres el director, me imagino que tus cargos, la supervisión que tienes que hacer, tiene que ser como encaminado como la parte de automatización también tecnológica, pero como tú en qué te tienes que enfocar cuando estás como en la empresa. A mí me toca enfocarme en todo, hasta en pensar que el café se acabó. ¿Sí? Digamos que yo, de hecho, ahorita que Luis leía, decía, yo soy apasionado por la ingeniería, yo me divierto haciendo ingeniería, yo disfruto venir a la compañía a trabajar, ¿sí? Y yo busco pues que el ambiente de la compañía sea ese. Digamos que tengo diferentes roles, porque me toca salir desde hacer el contacto con el cliente. Digamos que por mi experiencia y mi conocimiento, pues generalmente yo voy donde el cliente, lo escucho, etcétera, y vamos planteando soluciones con mi equipo de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos un equipo de trabajo que es el que normalmente está en campo, es el que desarrolla, es el que enfrenta los problemas como tal, pero digamos que siempre estoy allí liderando y buscando la solución a los problemas. Digamos que somos un equipo, como les decíamos, yo solo no soluciono, es más, hay cosas que he solucionado en años pasados y no tenía el hábito de documentar y vuelvo y me pasa y vuelvo y cometo el error. Entonces, digamos que son prácticas que uno va mejorando en el tema de la documentación y uno trata de transferirle eso al equipo. Finalmente el equipo es el que resuelve, pero siempre bajo la supervisión. Digamos que mi labor está más en la supervisión, ya no me involucro tanto en el desarrollo, sin embargo es algo que me gusta mucho y cuando el proyecto lo requiere, pues yo no tengo problema en meterme a programar, meterme a cablear, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero digamos que mi labor se orienta más en la parte técnico-comercial, en ir, buscar la necesidad, discutirla aquí, desarrollarla y finalmente entregarlas para que el equipo lo desarrolle. Ahora con Ay, el tema... ¿Cómo? no, gracias, profe. Esa era como mi duda, como la que más tenía como... Sí, digamos que yo he ido creciendo pues como en la pirámide. Yo cuando arranqué en Italia era programador neto, entonces estaba ahí todo el tiempo en un computador programando un PLC, escalizando sensores, etcétera, viajando a montar las máquinas. Digamos que arranqué por eso y eso le va permitiendo a uno ir entendiendo muchas cosas, ¿sí? Ya después construir los planos, etcétera, ya después en pruebas y validación. Y digamos que finalmente, pues uno termina en una parte gerencial también administrando el recurso. Entonces, va uno viviendo toda esa escala para poder llegar finalmente a gerenciar una compañía y el gerente lo que hace es administrar el recurso, tanto técnico como financiero, como de tiempos. Cuando nosotros ejecutamos proyectos tenemos cronogramas que cumplir y tenemos budgets o presupuestos que cumplir. Entonces, digamos que yo siempre desde la dirección estoy buscando eso, pues primero cuidar el presupuesto, porque no es chequera abierta, pues tenemos que hacer que la compañía sea rentable, pero también tenemos que montarlo justo por lo que el cliente compró. Y por más que tengamos tropiezos, no podemos durar toda la vida desarrollando el proyecto. Generalmente tenemos tiempos, así como en la universidad el semestre dura 4 meses larguitos académicos y hay que cumplir sí o sí a esa fecha, pues en la parte profesional pasa igual. Si uno no cumple, finalmente te aplican pólizas, es el buen nombre de tu compañía o estás afectando procesos. Entonces los cronogramas siempre debemos de llevarlos para cumplirlos y lo que estamos buscando, pues estoy buscando yo siempre desde la dirección de la compañía, es qué tengo que hacer para cumplir. A veces nos desviamos por tropiezos que tenemos, a veces desde o problemas ajenos. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, muchas compañías no tienen stock, ¿sí? Con grandes compañías tuvieron muchos problemas para producir tecnología. Entonces, se nos retrasan los tiempos de entrega y son cosas que son
de la ruta crítica del proyecto, entonces nos frenan. Una vez llega hay que mirar cómo recuperamos esos tiempos, metiendo más recursos, aumentando las horas, etcétera, etcétera. Profe, otra pregunta. ¿Cuál sería un consejo que darías a una persona que quiere iniciar en Colombia? ¿Qué sería lo más valioso? ¿Cómo iniciar negocio, emprender? Uy, esa pregunta es difícil y quizás nociva. Digamos que emprender en Colombia es algo duro, es difícil. Digamos que nuestras leyes no están hechas para apoyar al pequeño empresario. Hoy por hoy se han empezado a hacer pinitos. Por ejemplo, recientemente fue aprobada una ley en el Congreso no sé si la han escuchado, del pago justo. El pago justo es que compañías multinacionales como Nestlé, Smurfy, Cartón de Colombia, etcétera, etcétera, son compañías que normalmente te pagan a 90 y 120 días. Y compañías como las nuestras, que son pequeñas y medianas empresas, pues tener que subsidiar a veces esos proyectos de 90 y 120 días te lleva a que como compañía puedas desarrollar un solo proyecto a la vez y eso interrumpa como tu crecimiento. Pues uno de los mayores inconvenientes que tenemos en Colombia es el tema financiero, que si no tienes un músculo financiero importante, no puedes desarrollar proyectos múltiples y eso hace que retrases tu crecimiento. Desde el punto de vista técnico, hoy por hoy, afortunadamente los colombianos creemos en los colombianos y hemos empezado a demandar ingeniería colombiana. Hasta hace unos años muchas compañías eran muy sesgadas a que se hiciera desarrollo en Colombia porque no habían tenido muy buenas experiencias. Digamos que el consejo que yo doy ahí siempre es pues trabajar con calidad. No quiere decir que uno tenga que ser el más barato para que crean en uno. Uno debe de argumentar por qué los productos que uno ofrece o los servicios que uno ofrece pues tienen un cierto valor. Entonces la calidad es fundamental. Segundo, crear esas estrategias de los músculos financieros. Digamos que es lo más difícil de ser emprendedor en Colombia. El tema financiero es algo complejo. Y tener alianzas estratégicas. Uno quisiera poder abarcar todo esto y tener dentro de su pool de colaboradores pues para poder demandar todos esos posibles servicios. Sin embargo, eso se vuelve costoso e insostenible. Entonces, allí en donde es muy importante las alianzas. La pandemia nos ha permitido avanzar mucho en ese tema. Ahorita hacemos alianzas con compañías del exterior, por ejemplo. Ahorita mismo nosotros, por ejemplo, estamos apoyando una compañía americana y desde aquí desarrollamos. Y todo eso es gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia aprendimos a trabajar con gente de todo el mundo. Ellos están quedados, nos contactan. Entonces tenemos como un pool de partners en donde siempre buscamos ser fuerza. Solitos no podemos, pero como fuerza sí podemos. Y eso nos permite sobrevivir en estos mercados colombianos que no son nada sencillos. Gracias, profe, sí. Qué tristeza, pero pues, pero vamos para un futuro, digamos, en Colombia acá. No, pero no es triste. Mira, uno se lo disfruta, ¿sí? Cuando sos empresario, uno pasa porque le corten los servicios, porque el cliente no te pagó y no tenés para pagar los servicios, porque te retrases con la nómina, ¿sí? Pero también tenés momentos de mucha felicidad. Cada que vos entregas un proyecto, yo digo, es un hijo. Entonces, yo tengo muchos hijos regados por el país. Y a veces pasar y decir, eso lo hice yo, también da una gran satisfacción. Y finalmente, yo te puedo decir que desde que regresé de Italia y decidí tener diferentes emprendimientos, pues nunca me ha faltado el trabajo, siempre hay trabajo, pero uno tiene que disfrutar lo que hace, ¿sí? Y como le digo yo a mi esposa, el día que esto no dé para que nosotros tengamos una muy buena calidad de vida, pues sencillamente es el momento de cerrar, ojalá nunca ocurra, y uno emplearse y también hay trabajo. Pero ser empresario es un sueño muy bonito, poder contribuir a que otras familias vivan de eso, que tengan crecimiento con vos. Cuando uno crece, la gente que está alrededor de uno crece. Esas son cosas y satisfacciones muy, muy grandes. Administrar tu tiempo.
No quiere decir que uno trabaje menos, al contrario, las jornadas de uno son muy largas, de 12, 13, 14 horas, sábados, domingos, festivos. Digamos que no hay un horario como cuando sos empleado que te puedes permitir. Pero también hay días en los que uno dice, no, hoy me desconecto y quiero tener un espacio con mi familia. En mi caso, quiero acompañar a mi hijo a practicar sus deportes, etcétera. Entonces, es algo que uno debe colocar en la balanza. Cuando uno decide ser empresario, pues tiene que ser perseverante. Hay momentos difíciles y eso no nos pasa solo a los pequeños, eso también le pasa a los grandes, a los dueños de ingenios, a los dueños de multinacionales, porque finalmente el dinero rota así. A veces tienes dinero y todo lo tienes en una cartera, en facturas por cobrar, etcétera. Entonces, no es que sea malo, es de tener y de ser resiliente y de ser perseverante, porque es una montaña rusa de emociones y situaciones. Claro, sí. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta, cuando estuviste en Italia, ¿no se te presentaron varias oportunidades laborales? Sí, claro. Italia es un país, por lo menos para lo que es la automatización, la construcción de máquinas, etcétera, en donde hay muchas compañías que lo desarrollan. Entonces, pues allá también me pasaba, teníamos partners, yo viajaba mucho haciendo instalación de máquinas dentro y fuera de Europa, y generalmente cuando uno a veces llega a hacer un montaje, siempre te hacen la propuesta, ¿no? No estás buscando, estamos buscando un ingeniero así, así, así. Digamos que se presentan muchas. Yo me gradué de la maestría en septiembre del 2010. Trabajé en FIAD hasta octubre del 2010 en el centro de investigación y en noviembre ya estaba trabajando. Fue realmente muy sencillo. Conseguí trabajo muy fácil. Me hicieron los papeles de residencia laboral muy sencillo. Vemos que el haber tenido el título italiano favorece eso y hay muy buenas ofertas de empleo. Ahí mientras espero que pregunten, ahí les estoy como mostrando parte de los servicios que nosotros hacemos. ¿Sí? Montamos cámaras, por ejemplo, de visión artificial para todo el tema de la calidad. Algunas compañías hoy la calidad la inspeccionan por muestreo. Nosotros con estos sistemas buscamos que el 100% de la producción se pueda muestrear, ¿sí? De que vaya el contenido donde va, o sea, el volumen vaya, la tapa vaya presente. Por ejemplo, en alimentos y farmacéuticos siempre debe ir el lote, la fecha de vencimiento. Siempre instalamos sistemas que permiten estar inspeccionando eso. En el tema de seguridad de máquina, anteriormente no se colocaba mucho cuidado en la seguridad de las máquinas, actualmente sí, pues porque las máquinas son peligrosas. Entonces, desafortunadamente, hubieron catástrofes, amputaciones, etcétera. Entonces, existe una rama de safety que lo que busca es que las máquinas sean seguras. Y por más que si yo meto la mano, eso me detecta, pues la máquina se debe frenar en el instante, etcétera. Soluciones inalámbricas. Vemos que esta es la aplicación, pues son radios industriales en donde a veces por la zona en donde están ubicados resulta muy difícil transmitir datos de un sensor, de un tanque, el nivel de un tanque, la temperatura de un tanque. Entonces es mucho más sencillo instalar un radio y llevarlo a una central de control que de pronto tirar todo el cableado estructurado, ¿sí? Bueno, fuentes de alimentación, diferentes casos de éxito. Son algunas de las aplicaciones que desarrollamos. Finalmente, todo esto se resume en esta, que es la pirámide de automatización, ¿sí? En donde uno tiene desde los elementos de campo, buses de campo, sube a todo el tema que es sensor, todo lo que es control. Y finalmente, hoy, ustedes los ingenieros 4.0,
Realmente ya todas las máquinas nos hablan, ¿sí? Todas las máquinas nos entregan datos. Eso ya todos lo sabemos hacer. Hoy en día lo que está cobrando valor es qué hacemos con la información. Pues no sé si han empezado a escuchar de minería de datos, industria 4.0. Realmente es qué hago yo con esa información, y finalmente lo que yo busco, que todos estos señores de por acá abajo es me entreguen información. Yo tengo un producto que se llama gerencia en una página, y lo que buscamos es que en una página el gerente de la compañía, el presidente de la compañía, sepa cómo están dando su máquina. Con 3 indicadores: calidad, disponibilidad y rendimiento, él ya sabe si su compañía está bien o su compañía está mal. Y todo eso viene desde aquí abajito, ¿sí? Entonces, todo eso que vemos hoy en día que nos entregan ya las máquinas, finalmente se traduce en esta parte chiquitica, que es gestión. Volvernos predictivos, saber dónde están las oportunidades de mejora, etcétera, etcétera. Hacia allá vamos, y creo que esa es la ingeniería que les va a tocar vivir a ustedes. La información, realmente lo más valioso hoy es la información. ¿Y qué hago con la información? No, Profe, señor. lo de abajo son las marcas o los proveedores que usted tiene. Sí, estas son las marcas que represento, pues en diferentes temas. Aquí hay en sensóricas, hay en transductores. Por aquí, por ejemplo, hay marcas de PLC, Rockwell, Siemens, Omron, Automation. Digamos que somos multimarcas y multiplataformas. Por el nicho de mercado donde nos movemos, llegamos a plantas en donde tienen diferentes plataformas de automatización, entonces nos toca ajustarnos. Hay compañías en Colombia, sobre todo las multinacionales, que logran casarse con una sola plataforma de automatización, y eso hace pues que las curvas de aprendizaje en ellos sean muy altas, ¿sí? Sin embargo, hay otras compañías que por su tamaño pues les toca ir comprando lo que se ajuste al presupuesto de ese momento, y se van llenando de marcas. Entonces, digamos que nos ha tocado, o el mercado nos ha llevado a conocer de muchas plataformas para poder ofrecer soluciones o ponerlas a hablar entre ellas. Bueno, yo creo que era hasta las 8, y no hay más preguntas. Vamos allí cerrando. Se pasó el tiempo volando, ¿ah? Sí, yo pensé que iba a hablar 10 minutos. Pero bueno, no, esa es una muestra de lo que disfruto, lo que hago. Digamos que eso que acabo de hacer aquí, me toca ahí echar el cuento también cada que hay un nuevo potencial. Sí, y generar confianza. Muchas de estas cosas se generan en confianza. Ahora, cuando alguien me preguntaba qué era difícil, ahora que lo pienso, cuando te proponen un proyecto que nunca has hecho uno similar, ¿sí? La pregunta típica del ingeniero de multinacionales: ve, ¿y eso dónde lo has montado? ¿Sí? Muchas veces, pues estos proyectos son únicos. Cada compañía es una realidad, ¿no? Mira, yo no lo he montado, pero yo he visto parecido, hacemos este diseño. Y hay quienes creen, te dan la confianza y logras hacer el proyecto. Hay quienes están habituados de pronto a trabajar con empresas que se dedican solo a eso, o tienen una cobertura internacional, y pues allí te cierran la puerta. Quizás eso es algo también complejo, el generar la credibilidad. Pero en Colombia ese tipo de ingeniería también se basa en mucha confianza, porque como les digo, no hay procesos iguales. Y una farmacéutica, por ejemplo, Genfar, maneja sus tableteadoras totalmente diferente a como las maneja Tecnoquímicas, ¿sí? Sin embargo, son procesos iguales, y uno tiene que entrar a entender esas realidades y poder proponer soluciones a esas realidades. Muy bien, de acuerdo. Bueno, no, muchas Edwin, gracias. Edwin, muchas gracias, y sí, muchos éxitos en la empresa. Es un emprendimiento, es una labor. ¿Cuánto llevas con la compañía, con la empresa? Esta es nueva, Santech la abrimos en diciembre. Anteriormente tenía otra en donde era socio, se llamaba Metro Instruments. Esa la habíamos arrancado antes de irme a Italia, estaba aún en la universidad cuando la arrancamos. Esa aún existe. Digamos que hacemos trabajos en conjunto, pero finalmente pues decidí, Metro Instruments era muy cerrado a lo que es automatización, ¿sí? Y digamos que con la trayectoria que tenía, pues mi enfoque es más hacer maquinarias y procesos completos. Entonces fue cuando decidimos fundar esta.
que tiene un enfoque un poco más integral, saliéndonos un poco de lo tradicional que hemos hecho siempre, que es la automatización. Ya, ok. Súper, no. Felicitaciones, Edwin. Muchas gracias y igual seguimos en contacto y con todos los muchachos ahorita pues en la próxima semana. Claro que sí. Feliz resto de día para todos. Listo. Bueno, hasta Muchísimas luego. gracias. Ya debe estar por llegar el otro muchacho. El otro expositor. Y ex Politécnico, ¿vi? Sí, sí, también. Él hizo, se fue con el DAD con Alemania y luego se fue a Italia. Ah, ok. Logró dos movilidades internacionales, ese loco. Chévere. Hay muchos de los que fueron alumnos míos que están todavía en Italia. Sí, sí, en Italia hay un combo de gente grande, de electrónicos, sí. De los nuestros quedan pocos. Realmente en Italia queda uno Ah, de mi sí. generación. En esa época nos fuimos 8. ¿Quién queda? Julián Echeverry se llama. Él trabaja en Iveco, del grupo Fiat. Allí trabaja. El resto, hay uno en España, hay otro en Alemania, y el resto estamos ya por acá. Ah, sí. Entonces, finalmente todos fuimos regresando. Muy bien. Muchas gracias.